Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, ¿me escuchan bien todos? Sí, Muy bien. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? así es, doctor. se ve. Bueno, pues espero haya sido una buena semana, esté cerrando bien. Viene puentecito, así que pues también espero que tengan un buen descanso, que lo aprovechen para reponerse de tareas y demás. El tema de lumbalgias lo tengo aquí como la otra visión. ¿Por qué la otra visión? Porque me interesa que el tema sea útil desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la consulta externa, de la atención de primer contacto, más allá de pensar en el procedimiento quirúrgico, si es instrumentación, si es disectomía, quimionucleosis, cosas de estas, que entiendan los conceptos básicos que pueden ser los que necesiten para su práctica profesional. Cualquier cosa, por favor, pregunten en el transcurso con toda libertad. Si hay algo que quieran que me detenga un poquito o explique más a detalle. ¿Por qué es importante el tema de las lumbalgias? Bueno, básicamente porque la lumbalgia es inherente a la posición de bipedestación del ser humano. Desde que el ser humano se puso en posición de bipedestación, desde que se levantó en dos puntos, que son sus pies, se generó esta situación de predisposición al dolor lumbar. Se dice que la lumbalgia ocupa entre el segundo o tercer lugar, es la segunda o tercera causa de atención en la consulta general. Entonces es muy importante. Es la primer causa de ausentismo laboral en los institutos de salud públicos. Las lumbalgias ocupan un importante problema de salud pública. Y esto tiene mucho que ver con esta situación de la predisposición que tenemos a padecerlo, como de la cuestión o la capacidad o incapacidad a veces del médico de diagnosticarla y manejarla de una manera correcta. Entonces es muy importante el tema dentro de la formación de cualquier médico de primer contacto y también pues obviamente de los médicos en especialización. La lumbalgia es realmente incapacitante para el paciente o es la incapacidad del médico de diagnosticarla de modo correcto y pues por ende tratarla también adecuadamente. ¿Por qué esto de diagnosticarla y tratarla? Bueno, porque dependiendo del diagnóstico, pues evidentemente se va a plantear una terapéutica y lamentablemente la lumbalgia va de la mano de la incapacidad o de la discapacidad del paciente y hablando desde el punto de vista laboral de la incapacidad que implica un ausentismo o adaptaciones laborales y de la vida diaria. Cuando a una persona se le dice que tiene un problema lumbar, que tiene alguna discopatía o que tiene una escoliosis o que tiene una compresión lumbar, alguna cuestión de estas, con mucha frecuencia este paciente queda incapacitado o discapacitado. Entonces, a veces esta discapacidad es por la prescripción o la indicación médica más que una incapacidad verdadera del paciente para realizar X o Y tipo de actividades. Entonces el paciente dice, doctor, yo no puedo hacer esto porque tengo problemas lumbares. Yo no puedo, yo tuve que cambiar mi trabajo
porque tengo problemas lumbares. Yo no puedo manejar porque tengo problemas lumbares. Tengo que pedir un cambio de funciones en mi trabajo porque tengo problemas lumbares. No puedo cargar a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo porque tengo problemas lumbares. Entonces, esta situación pues es lo que le da una relevancia importante al tema de las lumbalgias y el motivo por el que quiero que se entienda bien la patología desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicosocial o incluso desde el área de lo que implica la medicina laboral. Algo relevante es que si buscan bibliografía obviamente me refiero a bibliografía que tenga peso a artículos indexados, que tengan casuísticas adecuadas, que tengan un impacto estadístico correcto, pues vamos a encontrar que existe una infinidad de estudios habitualmente en inglés y que en español existen muy pocos. Esto es importante no por la cuestión del lenguaje, sino por la importancia que se le puede dar a la patología en una cultura o en otra. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos todas las enfermedades se evalúan desde el punto de vista del estado o del impacto económico que van a generar. Las fracturas de cadera, por ejemplo, importan no solo porque son muy frecuentes en la población adulta mayor, sino porque implica un gasto económico importante con un impacto social. El paciente con fractura de cadera no solo es el costo que va a tener la atención de su fractura, sino también el costo social que tiene por los cuidados, por el ausentismo laboral de alguien de la familia o escolar de alguien de la familia que va a tener que cuidar a la persona mayor en esta condición. Entonces, bueno, de acuerdo con eso, ellos valoran no solo la cuestión de salud de enfermedad, sino el impacto socioeconómico que las enfermedades tienen. Implica esta situación que el desconocimiento que tenemos en nuestro medio, pues es digamos que es proporcional a la cantidad de análisis y estudios que tenemos de la lumbalgia. Entonces, si tan solo tenemos 44 estudios bien fundamentados en los últimos 15 años, vamos a suponer que ahorita no son 40, sino son el doble, 80. De todos modos, 80 estudios en 15 años, pues es prácticamente nada. Y si esos estudios están limitados a hospitales o centros hospitalarios relativamente pequeños con poblaciones relativamente bajas, pues también se va a nada. Otra situación es que muchos de estos estudios se van a desarrollar en hospitales que tienen alta especialidad en cirugía de columna, y esto es importante, en cirugía de columna. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque estos hospitales van a evaluar la patología desde el punto de vista de las posibilidades quirúrgicas y de la evolución o el éxito posquirúrgico. Entonces, estamos hablando de que una gran cantidad de pacientes se va a perder de estos estudios o que pues el idóneo es no llegar a la cirugía y pues por supuesto mucho menos a una cirugía de columna. Bien, ¿qué es la lumbalgia? ¿Cómo se define la lumbalgia? Que además hay que diferenciarla propiamente de la radiculopatía, de la ciatalgia, que la lumbalgia se puede dar con ciatalgia y la ciatalgia se puede, aunque es menos común, pero se puede dar sin lumbalgia. Entonces, es importante hacer la definición específica de lo que es la lumbalgia. Y la lumbalgia, pues no es más que como su nombre lo indica, dolor. Dolor en la región lumbar, que esta se va a identificar anatómicamente o topográficamente en el cuerpo humano por debajo del borde de la última costilla. ¿Sí? Más o menos a ese nivel se sitúa y por arriba de la región glútea, es decir, en la zona de la cresta ilíaca, de ahí hacia arriba más o menos, se va a considerar la zona lumbar. Y como les decía, dependiendo de si tiene participación radicular, puede o no tener irradiación a los miembros inferiores. Y pues esto también va a implicar diferencias en
en el grado de discapacidad que pueda generar por sí misma como enfermedad y el grado de incapacidad que se pueda en un momento dado justificar desde el punto de vista de tratamiento médico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se está más o menos entendiendo lo que estoy comentando? Sí, doctor, todo claro. Todo bien, doctor. Ok, gracias. Bien. Es entre la segunda y la tercera causa de consulta con el médico familiar. Obviamente, cuando hablamos de médico familiar, pues nos estamos refiriendo al médico institucional. Sí, por eso habla de médico familiar y no de médico general, pero prácticamente en el lenguaje común de institucional se refiere a lo que se conoce como médico de primer contacto. Esta situación del médico de primer contacto, pues es relevante porque el médico de primer contacto no siempre es especialista. En el caso del médico familiar, aunque es una especialidad, pues es una especialidad muy vasta, es muy general. El médico familiar tiene que haber rotado tanto por pediatría como por todas las especialidades, de modo que tiene un bagaje médico bastante amplio, pero un tanto superficial. Entonces, a fin de cuentas, se considera, incluso en el esquema del IMSS, no se habla de médico especialista o médico general, se habla de médico familiar y médico no familiar. Así que bueno, dentro de la consulta institucional se considera que la consulta por lumbalgias ocupa el segundo lugar. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Vamos a tratar de analizar más o menos por qué pudiera ser esta situación. Cerca del 50% de las personas laboralmente activas en edad laboral van a padecer un episodio de lumbalgia al año. De la gente que trabaja, 1 de cada 2 tiene algún episodio de lumbalgia por año, independientemente de la intensidad del grado de dolor que pueda tener. Y se dice que el 80% de las personas hemos tenido, tenemos o vamos a tener al menos un episodio de lumbalgia aguda en nuestra vida. En algún momento de la vida vamos a tener por lo menos un dolor de espalda que nos va a limitar o a incapacitar medianamente en el transcurso de nuestra vida. Entonces, si es una patología que nos va a afectar a 8 de cada 10, pues por eso la importancia, la relevancia de conocer sobre el tema. Con frecuencia llego a ver patología supuestamente lumbar en el consultorio, que realmente no es lumbar o no son lumbalgias, que son dolores viscerales o dolores referidos y que a su vez pues yo tengo que mandar a otra especialidad. Como pasa también que llegan, por ejemplo, con el urólogo o con el gastroenterólogo, por supuesto, síndrome de intestino irritable o colitis, o con el urólogo con problemas renales, cuando en realidad se trata de lumbalgias. Entonces, es importante tratar de entender esta parte. Cuando hablamos de columna, tenemos un halo de respeto por la columna vertebral, tenemos esa situación de, bueno, es que ahí está la médula y están los nervios y pues evidentemente estos son muy importantes para el control corporal y entonces tenemos como que cierto miedo o una sensación de un grado de responsabilidad o sentir un grado de responsabilidad por una discapacidad que se pueda sobrevenir de un mal manejo de una patología lumbar. Cuando vemos el tema y entramos en los diagnósticos diferenciales, a veces parece tan amplio que pues eso también nos puede generar un tanto de ansiedad, sobre todo cuando estamos iniciando y decimos, caray, es que ni siquiera puedo aprenderme las dosis por kilo de peso de la amoxicilina, de la cefalexina y ahora además me tengo que aprender un montón de cosas que tienen que ver con lo aburrido que llega a ser a veces la anatomía en el proceso de aprendizaje. Aquí la intención es que lo vean diferente, que vean que realmente es relativamente fácil hacer un diagnóstico presuntivo, presuncional, un diagnóstico inicial, por lo menos, para poder referir adecuadamente al paciente de la causa de las lumbalgias. Básicamente vamos a considerar en la etiología
que existen dos tipos. La que sí es y la que llega a. La que sí es lumbar, la que sí se da en la zona lumbar y la que viene de otro lado y se manifiesta en la zona lumbar. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es esas dos situaciones. Si es dolor lumbar o es un dolor que se refiere a la zona lumbar. Si se trata de una patología intrínseca, vamos a tener que son prácticamente 5 estructuras las que pudieran estar generando el dolor en la zona lumbar. Obviamente, los discos intervertebrales, las espondiloartropatías, las discartrosis, el deterioro de los discos intervertebrales, pues, proceso incluso puede ser de traumatismos, de enfermedades, de infecciones, de inflamaciones o degenerativas. Las raíces nerviosas y o meninges, acuérdense que el saco dural se va a extender y que vamos a tener una extensión de las meninges, pues en todo el conducto vertebral y por lo tanto una meningitis puede tener manifestaciones a cualquier nivel de la columna. Entonces, raíces nerviosas y o meninges, hablando, digamos que podríamos resumirlo en la parte del sistema nervioso. Si tenemos vértebra con vértebra, con vértebra, con vértebra, con vértebra en relación, entonces sabemos que la relación entre dos huesos se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama la unión o relación entre dos huesos? Articulación. Articulación, doctor. Exactamente, articulación, despierten. Entonces, si estamos hablando de que hay articulación, o sea, si es unión de huesos, cada vértebra es un hueso, por lo tanto la columna pues tiene una serie de articulaciones. Y no hablaremos tanto de la articulación formada entre vértebra, vértebra y disco, sino las articulaciones de las láminas en la parte posterior, ¿sí? Las facetas articulares o articulaciones facetarias. Eso con mucha frecuencia se nos olvida. Se nos olvida que la vértebra superior, lo vamos a ver más adelante en alguna imagen, que la vértebra superior tiene una faceta hacia abajo y la vértebra inferior tiene una faceta hacia arriba y estas se unen para permitir el movimiento de flexoextensión y cierto movimiento de torsión que genera las articulaciones facetarias o las facetas articulares. Si estas son pequeñas articulaciones sinoviales, entonces evidentemente, como toda articulación, pueden tener la posibilidad de generar una enfermedad articular, ya sea inflamatoria o ya sea degenerativa. Entonces, por eso la artropatía, por ejemplo, cuando tenemos un cuadro gripal muy intenso y que vamos a tener artralgias, también nos duele toda la espalda, la zona más móvil suele ser la columna lumbar, y entonces nos duele la lumbar después cuando es un cuadro viral intenso, porque tenemos una espondiloartropatía, artropatía. Entonces, el dolor lumbar puede deberse también a desgaste o a inflamaciones o afecciones de las pequeñas articulaciones de las facetas vertebrales. Pongo vértebras, ¿por qué? Pues porque evidentemente la vértebra es parte de la estructura de la zona lumbar. Una enfermedad vertebral puede llegar a generar dolor, aunque, como habíamos comentado en su momento en el tema de fracturas, por ejemplo, decíamos que el hueso no duele, la fractura no genera dolor por sí misma. Lo que genera dolor es cuando la fractura lastima los tejidos periféricos, endostio, periostio, musculatura, en fin, y eso es lo que en realidad causa dolor. Por eso es que pongo con un signo de si realmente la vértebra por sí misma pudiese causar dolor. Aunque pues es razonable pensar que una vértebra enferma, por ejemplo, en enfermedad de mal de Pot, que tiene un proceso biológico inflamatorio, pues la inflamación puede extenderse y puede hacer el foco de dolor en una situación de lumbalgia. Y evidentemente los tejidos blandos, que tiene que ver con la musculatura paravertebral, los ligamentos de la zona paravertebral. Entonces,
una situación traumática, una hiperflexión, una hiperextensión, un trauma directo, pues pueden generar inflamación de las estructuras y contractura de las estructuras musculares y podemos tener un dolor lumbar, es decir, una verdadera lumbalgia, pero que no tiene nada que ver con la columna vertebral, sino con la zona lumbar. Al final, la lumbalgia es un dolor de la zona lumbar, no necesariamente de la columna vertebral lumbar, y eso es muy importante tenerlo presente en el diagnóstico diferencial. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Ahora, de las patologías que pueden generar dolor lumbar, pues son las que están ahí pegaditas. El colon, sabemos que la parte de colon transverso va a ser retroperitoneal. ¿Sí? El colon transverso es retroperitoneal y si está en el retroperitoneo prácticamente está recargado a la región lumbar. Entonces, una inflamación en la zona del colon transverso puede extenderse y generar un dolor reflejo o referido a la zona lumbar. Por eso la gente con colitis, con síndrome de intestino irritable, con frecuencia puede llegar a tener también lumbalgias. La región biliar, por su inervación, puede llegar a generar dolor lumbar biliar, y hablando de biliar, pues hablamos de páncreas, hablamos del duodeno, hablamos de la derivación biliar, y la región genitourinaria. Arriba, pues los riñones, las nefropatías inflamatorias de cualquier tipo pueden llegar a referirse a la zona lumbar, y en el caso de las mujeres, algunos procesos inflamatorios pueden llegar a tener también referencia hacia la zona lumbar. Bueno, esto era ahí está. Una animación, creo que está un poquito lenta, pero bueno, básicamente lo relevante de esto es que vean lo que es la unidad funcional de la columna lumbar y cómo funcionan los discos intervertebrales, cómo se desplaza el contenido pulposo de un lado a otro y se estrecha un borde y se abre el otro dependiendo de la movilidad que tenemos de los segmentos, y cómo entre los pedículos y las láminas del de arriba, articulados con la de abajo, se va a generar un orificio que es el foramen, por donde emergen las raíces nerviosas. Entonces, esta parte es muy importante. Podemos ver aquí cómo con ciertos desplazamientos va a haber cizallamiento de las vértebras, y esto pues va a desplazar y elongar también de una forma u otra el conducto lumbar y la médula, las raíces nerviosas. Entonces, esta es la dinámica habitual de la columna lumbar. Esto es como normalmente debe moverse, y aunque tengamos desplazamientos de cizallamiento, normalmente la médula espinal se va a adaptar lo suficiente para que estos movimientos que estamos teniendo no lleguen a causar un problema sobre las raíces nerviosas o sobre meninges por elongación o sobre la misma médula espinal. Entonces, si entendemos esta parte, vemos pues que la columna lumbar tiene una gran capacidad de adaptación y movimiento antes de empezar a manifestar patología. Por eso, ciertos grados de desplazamiento, de degeneración, de protrusión, pudieran empezar a generar estrechamiento del canal lumbar, pero no necesariamente radiculopatía. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la artropatía, ¿cuál es la artropatía degenerativa más común que ustedes conocen? ¿Cómo se llama? Degenerativa. ¿Cómo se le llama a la artropatía degenerativa? Osteoartrosis, Osteoartrosis. Cuando piensan en osteoartrosis, automáticamente ¿en qué piensan? desgaste articular, De, mm, rodillas. exacto, rodilla. Todo el mundo, pum, se va a la rodilla. Doctor, tengo un paciente con osteoartrosis. Ah, de volada, rodillas. Segundo, tal vez cadera. Tercero,
deditos, porque además les han enseñado en reumatología y tal vez algo en ortopedia, que precisamente la osteoartrosis son articulaciones rígidas que mejoran con el movimiento y les dicen que las personas amanecen con las interfalángicas medio tiesas y dolorosas y conforme calientan las empiezan a mover y que es un diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide. Entonces, en automático, cuando hablamos de osteoartritis, pensamos en rodillas, que es como que lo más habitual. Después de eso, en las otras grandes, como pueden ser cadera y tal vez tobillo, y las pequeñas articulaciones, como son las manos. ¿En qué edad se presenta o a partir de qué edad se presenta la osteoartrosis u osteoartritis? Más o menos, más o menos. Como los 50 años, inicia. ¿Alguien más? Acuérdense que las patologías, generalmente en medicina, hablando de grupos etarios, se catalogan de acuerdo a décadas de la vida. ¿En qué década de la vida suele aparecer o iniciar la osteoartritis o osteoartrosis? En la cuarta década. En la cuarta década de la vida, ¿sí? Entonces, en la cuarta década de la vida vamos a empezar a tener problemas de osteoartrosis y el problema también va que de acuerdo a la visión que tenemos, a la educación o a la formación académica que tenemos y que casi siempre nos vamos a enfocar, como ya dije hace un momento en el tema de articulaciones grandes o manos, entonces como que se nos olvida que las pequeñas articulaciones facetarias también van a ser susceptibles de presentación de osteoartrosis. Es normal, se van a desgastar. Entonces vamos a tener osteoartrosis también en esta zona de aquí atrás, en las zonas facetarias. ¿Se ve mi cursor cuando lo muevo? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, aquí donde vamos a tener una lámina con otra lámina en esta zona, pues se va a dar la unión de las articulaciones facetarias y estas articulaciones también son susceptibles de artritis. Entonces, si una rodilla se pone gorda, fea, torcida, pues imagínense que en esta zona empieza a aparecer un osteofito también aquí, o que en el borde de la vértebra empieza a aparecer un osteofito, pues eso va a generar disminución del espacio vertebral, del espacio del canal lumbar, y eso puede generar pellizcamientos que van a generar patología tanto inflamatoria como compresiva. Entonces, la primera clasificación grande en las lumbalgias ¿es lumbalgia o es dolor que se refleja en la zona lumbar? Es decir, ¿es una verdadera lumbalgia intrínseca o es una lumbalgia extrínseca? Es un dolor referido. Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Ok, ya de acuerdo a la causa eso es de acuerdo, digamos, a si es o no intrínseca. Ahora, de acuerdo a la causa, vamos a tener si es mecánica, si es no mecánica o si viene de otro lado. Entonces, mecánica, ¿qué implica mecánica? Que la unión, como vimos en la imagen anterior, el movimiento sea el adecuado para todos lados, que no esté limitado, que no esté restringido por una exostosis, por un osteofito, por una fractura, por una subluxación, por lo que ustedes gusten. Esto sería un problema mecánico. Entonces puede ser producto de un disco degenerado o puede ser producto de las zonas articulares lastimadas, deterioradas, deformadas, fracturadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿genera alteraciones mecánicas o no las genera? Si son no mecánicas, pues van a ser de tipo inflamatorio. ¿Sí? ¿Cuáles son las de tipo inflamatorio? Pues igual que lo vimos en las osteomielitis o en las afecciones de hueso, las afecciones que pueden afectar, perdón, la redundancia, las patologías que pueden afectar un hueso desde el punto de vista inflamatorio, destructivo, pues van a ser
las neoplasias y van a ser las infecciones. ¿Sí? Infecciones pueden ser como el mal de Pot o pueden ser incluso provenientes habitualmente de la zona abdominal del colon, como puede ser, por ejemplo, en la salmonelosis, las discitis salmonelósicas, que también llegan a ser frecuentes. Y las que son de origen visceral. También las vamos a clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución, en aguda, subaguda y crónica. En algunas clasificaciones la subaguda prácticamente no se toma en cuenta, se toma en cuenta aguda y crónica nada más. Y yo creo que pues mayormente estamos de acuerdo en eliminar la subaguda, porque es prácticamente una parte de superposición entre la aguda y la crónica. Algunos textos dicen que la aguda va a ser de 7 a 14 días y que la subaguda va a ser de 14 a 21 y a partir de 21 días o 3 semanas empieza la cronicidad. Entonces, otros dicen, no, ¿sabes qué? Aguda si tiene menos de 3 semanas, crónica si tiene más de 3 semanas. Pero pueden encontrar básicamente estas dos disyuntivas. Ahora, si estamos hablando de que lumbalgia significa dolor lumbar nada más, pues entonces las causas de dolor pueden ser muchas. Y si una patología responde a muchas causas, se llama síndrome. Entonces podríamos decir que la lumbalgia no es una entidad o patología, es un síndrome de dolor lumbar. Esto hay que recalcarlo porque cuando hablamos de lumbalgia, la gente de inmediato incluso, y hablando de médicos como de pacientes o gente que ya está familiarizada con el dolor lumbar, la mayoría de la gente llega al consultorio y dice, doctor, es que yo padezco la ciática, es que yo padezco de la ciática, es que yo padezco de hernia, es que a mí me dijeron desde hace 20 años que yo tengo hernia. Entonces, el paciente prácticamente llega queriéndome dar el diagnóstico que ya tiene y habla de una entidad específica como si esa entidad fuera su problema. Y entonces, si yo como profesional escucho al paciente, el paciente dice, doctor, es que yo tengo hernia en la L4. Ah, bueno, entonces yo sé que el paciente tiene enfermedad herniaria, yo veo una radiografía y a lo mejor veo una discartrosis donde las vértebras ya están muy cerquita, veo en efecto que el disco, aunque no se puede ver en una radiografía, pero yo veo que está disminuido el espacio y que las vértebras empiezan a hacer osteofitos, pues entonces puedo entender que el paciente tiene enfermedad degenerativa en esa zona y puedo irme con la finta de que mi paciente en efecto tiene una hernia en L4, L5 y a lo mejor me enfoco en un tratamiento para hernia cuando en realidad el paciente puede tener alguna de las otras alteraciones que hemos manejado. Y entonces el tratamiento que le voy a dar, pues evidentemente va a ser incompleto. ¿Por qué? Porque solamente estoy atendiendo uno de los aspectos o de las probables causas de esta condición que se llama dolor lumbar. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Entonces, la lumbalgia no es una enfermedad, es un síndrome. ¿Sí? Es una patología que va a responder a varias causas, de modo que lo primero que tengo que preguntarme es, ¿por qué? Doctor, me duele la espalda. Ok, vamos a ver, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué le duele? ¿Es intrínseca o es extrínseca? Entonces, tengo que hacer un breve interrogatorio de las causas más frecuentes que pudieran generarme dolor lumbar. Es una chica de 19 años, en edad académica, universitaria, que me dice que tiene dolor lumbar periódico. ¿Qué tengo que considerar? Si puede estar relacionado con el periodo menstrual. Por ejemplo, ¿qué tan seguido te duele? ¿Cada cuando te duele? ¿Lo asocias con algo? ¿Qué puedo descartar en términos generales si es una chica de 19 años?
¿Qué descarto de entrada? Pues en toda paciente en edad fértil, primero es una prueba de embarazo. No, sí, Mm, sí, pero ¿qué quito? ¿Qué descarto? ¿Qué digo? Esto no es. O sea, no es. Solo porque es una Osteoartrosis. chica de 19. Osteoartrosis. Efectivamente, no es osteoartrosis, no me voy a ir no voy a imaginarme que tiene un canal estrecho, no voy a imaginarme que tiene osteofitos, no voy a imaginarme que los forámenes están reducidos. No me voy a imaginar eso, ¿sí? No voy a pensar en una patología inflamatoria, al menos no de tipo degenerativo, que sí la pudiera tener de tipo reumatológico, autoinmune. Puede tener AR, puede tener lupus, anticuerpos antifosfolípidos. Tendría que pensar en una patología, si es inflamatoria, tendría que pensar en una patología reumática. Si estoy considerando que es chica, que es joven, que es mujer, evidentemente, eh, creo que fue Ara la que comentó esta parte, pues tengo que ahondar en su historia ginecológica, ¿sí? ¿Te duele con tus periodos, antes de tu periodo? ¿O te duele, pero cuando tienes el periodo se te aumenta o no tiene ninguna relación con tu periodo? ¿Sí? Entonces puede tener una endometriosis, por ejemplo, un quiste ovárico o alguna cuestión de estas que pudiera estar generando también un dolor referido. Entonces, lo primero que tengo que ver es si es columna o región lumbar o es un dolor que viene hacia la región lumbar. Tengo que hacer a lo mejor una pequeña exploración, checar Giordano, a ver cómo andan los riñones, a lo mejor presionar un poquito las fosas, los flancos, a ver si el uretero está sensible, preguntarle si tiene molestias al orinar, disuria, tenesmo vesical, si tiene flujo. A veces parece raro porque de repente me dicen, oiga, doctor, me duele la espalda, y que yo le diga, oye, ¿no tienes flujito? Ya quedará ahí, pues, ¿es gineco o es trauma? No le voy a ir yo a hacer una revisión ginecológica, basta con que yo le pregunte, oye, ¿no tienes algo de flujito? ¿Por qué? Porque si tiene una endometritis, una vulvovaginitis, con una endometritis, con algún problema inflamatorio, pues puedo tener un dolor referido. O si tiene una infección urinaria, pues puedo tener un dolor referido. Entonces, sí es importante que yo considere esta parte durante mi interrogatorio. Ahora, valoro a lo mejor su situación psicoemocional, es una chica más o menos tranquila, la veo ansiosa, nerviosona. Le pregunto, oye, ¿y cuánto te...? Ay, doctor, pues me duele, pues a veces sí, a veces no, pero ahorita he tenido mucho estrés. Ok, estás en cierre de periodo, tienes exámenes y a lo mejor pueden pasar un par de cosas. Una, el estrés, pues le está aumentando la sensibilidad del dolor o le está generando incluso dolor, por un lado, y por otro lado, la situación de que si se está dedicando a estudiar, a lo mejor se aboca mucho y a lo mejor pasa muchas horas, perdón, pasa muchas horas sentada leyendo, estudiando y eso pues evidentemente le puede estar generando un problema de contractura muscular lumbar por falta de movimiento o por malas posturas o por el uso de una silla o un asiento inadecuado durante sus horas de estudio. Entonces son situaciones que tengo que considerar. ¿Por qué le duele? ¿Por qué? Ok, ya más o menos creo saber por qué le duele. ¿Qué le duele? ¿Sí? O al revés, primero qué le duele y después por qué le duele. Al final no hay un orden específico en estas dos. ¿Qué le duele? ¿Sí le duele la región lumbar o es un dolor referido? Estas dos preguntas van a ir relacionadas a esta parte. Ok, ¿qué le duele? Ya, no es colitis, no es un problema visceral referido, creo que sí es lumbalgia. Perfecto, vamos a ver qué le duele. ¿Le duelen las articulaciones y los huesos? No debería. Ojo, no debería, ya quedamos, no debería porque no debería tener una osteoartrosis, pero sí podría. Y si sí le duelen articulaciones y huesos, ¿qué tengo que considerar? Patología inflamatoria. Y si es patología inflamatoria articular, no hablo en este momento de hueso, sino de articulación, entonces tenemos que considerar que sea una artritis reactiva que se puede dar, por ejemplo, por infecciones virales, y ahorita, por ejemplo, que está COVID acechando por todos lados, quienes ya lo padecieron se habrán dado cuenta que con frecuencia les duele la región lumbar en ciertos momentos
Y quienes no, pues, y han tenido ya oportunidad de tratar con pacientes de COVID, hasta familiares que ya les ha dado, se van a escuchar con frecuencia que muchos se quejan de dolor de espalda, que les duelen las caderas, dicen las señoras. Me duele mucho la cadera, me duele la espalda, los riñones, dicen. Entonces, a veces se relacionan también a esta parte. Entonces, tenemos que considerar patología inflamatoria, viral, patología reumática. Ok, es discal. Tomo una radiografía y veo que el espacio intervertebral de L2, L3, L3, L4, L4, L5 está disminuido, o que las vértebras se ven ligeramente patinaditas. Quiere decir que esa unión vértebro-vertebral, ese disco, anda medio mal y está facilitando ese desplazamiento, y entonces puede generar alteraciones mecánicas, de modo que el disco puede estar afectado. Está inflamado, está roto porque tuvo un sentón, una caída, un accidente vial, un accidente deportivo, y a partir de ahí el disco se empezó a lastimar o se rompió, se empezó a degenerar. Tiene una hernia discal, aunque tenga 19, la puede tener porque pudo haber hecho un esfuerzo demasiado intenso para sus capacidades físicas, o porque pudo haber tenido un accidente que le generó la alteración discal y a partir de ahí se empezó a herniar. Ahora, esta hernia o esta alteración discal empieza a generar una afección radicular, la está pellizcando. El abombamiento se dio hacia la zona del foramen donde está pellizcando a la raíz, o no es ninguna de estas y simplemente tenemos un problema postural. Esta chica está dedicando demasiado tiempo a la lectura, al estudio, con pocos cambios de movimiento, es un poco sedentaria, no tiene mucha actividad física, su postura no es adecuada, y lo que está generando son contracturas musculares recurrentes por malos hábitos. Entonces podemos tener una lumbalgia mecánica, simple y sencillamente. No realmente enfermedad de columna, no enfermedad radicular, sino simple y sencillamente contracturas musculares de la zona lumbar que son recurrentes porque no cambia su estilo de vida, porque no tiene actividad física, o porque sobreentrena, o porque no se mueve, o porque subió abruptamente de peso, y el peso pues evidentemente está generando una carga mecánica inadecuada, y esta carga mecánica va a generar también un mayor esfuerzo, una demanda mayor en la zona muscular lumbar, y pues esto la va a llevar a contractura lumbar y a dolor lumbar. Entonces, si se fijan, al final no es tan difícil tratar de dilucidar cuál es el problema o la causa de la lumbalgia, ¿sí? Una breve exploración, un breve interrogatorio de acuerdo a las circunstancias, edad, características del dolor y todo lo que ustedes gusten. Una breve exploración de la parte abdomino pélvica para ver si no tiene relación con un problema de vías biliares o con un problema urológico, con un problema ginecológico. Y si estas partes las descarto, o por ejemplo alguien con un síndrome de intestino irritable puede tener algo de dolor lumbar referido, pero como que no me late que eso sea toda la causa. Una dismenorrea puede darme dolor lumbar, pero a lo mejor el dolor lumbar está como demasiado exagerado para yo pensar que se trata solamente por dismenorrea. Entonces, a lo mejor puedo decir, ok, ¿sabes qué? Creo que tienes dos problemas. Uno es tu colitis. Tu colitis te está dando dolor lumbar, pero déjame ver si no hay otro problema que esté incrementando, que esté haciendo sinergia, y que en realidad tengas dos problemas que están haciendo que tu dolor lumbar sea de difícil control. A lo mejor sí tienes una lumbalgia mecánica, pero también tienes un intestino irritable, y como llegaste conmigo o con el reuma, te dimos tratamiento musculoesquelético, pero no te dimos tratamiento para tu síndrome de intestino irritable. O te distiendes y entonces el gastro te dijo, es que tienes colitis, y te dio tratamiento para el intestino irritable, pero evidentemente no se metió con tu lumbar, no te dio un relajante muscular, no te dio un analgésico antiinflamatorio, y entonces mejoraste, pero parcialmente porque todavía tienes tu problema mecánico muscular lumbar. Entonces es importante entender que como síndrome el dolor puede responder a dos o tres causas, incluso simultáneas, y que es importante tratar de identificar estas. Vamos al otro caso, una mujer, o bueno, ya no una mujer, un varón de 65 años que se dedicó a la herrería y que llega ahora
con una patología, un dolor lumbar? Bueno, pues en este caso 65, trabajó duro, estuvo en posiciones prolongadas, en fin, cargó pesado, pues yo tengo que considerar que puede tener espondiloartropatía degenerativa, osteoartritis en la columna, pero no puedo descartar que aparte de eso tenga un problema de vías biliares, por ejemplo. Y entonces yo le trabajo, le manejo su dolor muscular y articular lumbar, pero el paciente sigue teniendo ciertos periodos de dolor que a lo mejor están asociados a un problema de vísceras o incluso aún sea de próstata que puede estar ya metastatizando a la zona lumbar, por ejemplo. Entonces, es importante que dentro de mi interrogatorio yo entienda qué puede estar causando el dolor, que no se me olvide esta parte de que es un síndrome más que una entidad y que debo adaptar mi interrogatorio y mi perspectiva de acuerdo a las circunstancias del paciente, a su edad, a su sexo, a su situación psicosocial, a su situación laboral, a los antecedentes físicos que tuvo durante su vida, para de acuerdo con eso yo tratar de ver cuáles causas pueden estar confluyendo en este fenómeno de dolor lumbar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta ahorita no. Doctor, bueno, ¿y eso tiene que ver entonces con que sea más frecuente en mujeres? Porque dijo que era más frecuente. Sí, O- considera que en la mujer vamos a tener la situación de la posición pélvica, del balance pélvico, de la hiperlordosis que genera habitualmente. Vamos a tener los antecedentes obstétricos, los embarazos. Si tú empiezas a embarazar, te empiezas a crecer la barriguita y empiezas a tener una postura de hiperlordosis para compensar con la postura, con el crecimiento del abdomen, te está ganando el volumen hacia el frente, entonces tú te haces para acá. El busto, chicas que están muy bustonas, que el peso del busto les gana, entonces pues tienen que echar el cuerpo hacia atrás para poder balancear y por supuesto que eso va a causar dolor lumbar o dolor de espalda o al revés, la chica que está muy bustona, que no le gusta, que le da pena su busto y entonces que se encoge de hombros y lo quiere esconder. Hay un fenómeno ahí en el caso de las mujeres con busto grande donde casi siempre se van como a los extremos. La que tiene busto grande y le gusta y le gusta lucirlo y la que lo esconde. Entonces, ambas circunstancias pueden llegar a generar una postura inadecuada por peso nada más y eso pues evidentemente generar una carga extra a una hiperlordosis que ya puede tener, a un proceso de embarazo, a múltiples embarazos que van a dejar debilitada la pared lumbar y que la pared lumbar al ser insuficiente pues evidentemente va a generar que la paciente tenga hiperlordosis. Entonces, a eso aunado a que también son más propensas a la patología reumática, pueden ser motivos de dolor lumbar y que este sea más frecuente en la mujer. Al final son, Gracias. gracias, sí, al final son teorías. Al final son teorías, no se puede decir que por eso sea, pero lo que sí es que, ¿por qué? Porque además no hay un estudio que lo demuestre así como tal, pero en la observacional sí lo hemos visto, ¿sí? Y creo que las mujeres que pasen por estas situaciones que estoy comentando, pues más de alguna estará pensando que hay una razón en eso, ¿no? Incluso el hecho de muchas veces usar brasieres que son más funcionales que estéticos, donde lo estético pasa a segundo término porque lo que les importa es que tenga el soporte adecuado para que les ayude a cargar el volumen y cuando no se ponen o se ponen algo un poquito más estético, menos funcional, empiezan a tener dolor cervical, dorsal o lumbar. Perdón que estoy hablando un tanto rápido, pero sí me gustaría terminar el tema y que creo que no voy a alcanzar, pero darles la mayor parte de información posible. Repito, si de repente tienen dudas, interrúmpanme, córtenme y lo comentamos. A final de cuentas, el tiempo, ya lo hemos dicho antes, el tiempo es de ustedes y en la medida que ustedes tengan interés, nos extendemos. Si no es hoy mismo, pues en la siguiente y seguimos y no hay problema con eso. De algún modo no hay un programa que cumplir, así que nos podemos extender un poquito en los temas a placer.
Importantísimo. Ya vamos a dejar de hablar de dolor lumbar, es decir, de dolor referido a la zona lumbar. Vamos a hablar ya de lo que es propiamente una lumbalgia, la que es intrínseca, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a cambiar un poquito el switch. Hasta aquí fue hablar del dolor lumbar como un síndrome. Ok, tengo un paciente, una paciente con dolor lumbar, ¿cómo la voy a abordar? Todo este rato que llevamos es prácticamente cómo voy a abordar, cuál va a ser mi chip, cómo voy a pensar en el caso de un paciente o una paciente con dolor lumbar. Todavía ni siquiera hemos hablado de exploración física, sino el simple hecho de saber, ok, no me asusto, no sé nada de trauma, pero sé suficiente de lo general para más o menos entender por dónde puede venir el problema y si no lo puedo manejar, al menos hacer una referencia correcta. Si ustedes no son capaces de manejar una enfermedad o una patología, pero pueden referir a su paciente de manera pronta y correcta, el paciente lo agradece igual. El paciente no dice, ay, qué burra la doctora, no me supo tratar. Al contrario, el paciente dice, ay, por fin la doctora, después de 10 que vi, la doctora sí me dijo con quién tenía que ir. No dice me curó ni me manejó, dice, por fin la doctora sí supo con quién tenía que ir. ¿Sí? Hay veces llegan los pacientes aquí referidos por exalumnos o algunos colegas y sí me dicen, ay doctor, no sabe, tengo 2 años con este problema, hasta que el doctor fulanito me dijo, es esto, ve con el doctor. Y con eso ya están agradecidísimos con este médico que los vio, porque por fin encontraron la vía para tratar de dar solución a su problema. Entonces, de ahí la relevancia de que ahondemos en el simple hecho de la identificación y una referencia pronta y correcta. Bien, entonces ya quitando la patología de lo referido y nos quedamos con las lumbalgias intrínsecas, es importante saber y afortunadamente 9 de cada 10 lumbalgias son mecánicas. Contracturas musculares, acortamientos de miembros pélvicos que generan posición escoliótica, escoliosis verdaderas, discopatía degenerativa, discopatía traumática, artritis degenerativas interfacetarias, disminución del canal de lumbar, en fin, solamente 1 de cada 10 es hernia, las otras 9 son mecánicas. ¿Sí? Entonces, antes de pensar, doctor, es que tengo una hernia, es que tengo 2 hernias. Sí, 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 perfecto, tienes 2 hernias. Pero vamos a ver, primero, ¿por qué tienes las hernias? Y si esas hernias verdaderamente están afectando tu dinámica lumbar y si son la causa de tu dolor. Porque es bien fácil pedirle una resonancia magnética y déjenme decirles, cualquier persona arriba de 38 años que le pidan una resonancia magnética en ausencia de dolor, incluso un deportista, alguien que ustedes conocen, que tiene 38, 40, que está delgado, delgada, atlética, fitness, como dicen ahora, les apuesto que si ustedes le toman una resonancia magnética, le van a encontrar al menos un abombamiento en alguna parte, al menos algún disco abombado, y esa persona es perfectamente sana y no tiene dolor lumbar. Entonces, la presencia de hernia, solamente 1 de cada 10 es la causa. 1 de cada 10, ojo. Pero no solo eso, sino que además, solamente de todas las hernias, solamente 1 de cada 10 debería ser quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pacientes con alteración lumbar, solo 1 debería ser quirúrgico. Los otros 99 no. ¿Por qué? Porque 90 son mecánicos y los otros 9 sí son hernias, pero no son quirúrgicas. Solamente el 1% debería llegar a un quirófano. Y lamentablemente es mucho más el número de gente que llega a quirófano o que se maneja de manera inadecuada o que se le echa la culpa de su lumbalgia a una hernia. Entonces, si ustedes ven una imagen, van a encontrar hernias y, tienes hernia, se acabó, aquí está tu tratamiento, ponte esta faja, no vuelvas a cargar jamás ni el garrafón del agua, ni a tu nieto, ni a tu sobrino, y dedícate a otra cosa, cuando no es cierto. ¿Sí? Ojo con este detalle. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bien.
Perdón, se dio la hora. ¿Cortamos aquí y seguimos en la semana o quieren que continuemos un poquito más? Por mí no hay problema si continuamos, doctor. No sé, mis compañeros. A ver, chicos, manifiéstense. Chicas. Tampoco tengo problema en que continúe, doctor. Bueno, entonces sigamos un ratito. Ustedes díganme, ¿eh? Yo ahorita me quedé libre un tiempito más, entonces no tengo ningún problema en seguir. Ustedes, más bien ustedes díganme si en un momento tenemos que parar. Bueno, ahora ya llegamos a esta parte. 90% son mecánicas. ¿Qué es mecánico? Contractura, escoliosis, posición escoliótica, artritis de las facetas, lo que ustedes gusten. Si son mecánicas, podríamos verlo desde otra perspectiva. Vamos a verlo desde el punto de vista de diagnóstico-tratamiento. Si el 90% o 9 de cada 10 son mecánicas, quiere decir que el tratamiento de 9 de cada 10 lumbalgias es ¿Sintomático? sintomático o, como también le decimos, conservador. Sintomático podría quedarse con la idea de que pues nada más le quito el dolor y ya. Le doy un AINE o le doy un analgésico, lo infiltro y ya. Y no va un poquito más allá de eso, pero vamos a dejarlo en conservador. Y solamente el 10% de todas, o el 1% ya quedamos, sería discal y el 1% quirúrgico. Entonces también es importante saber que la enorme mayoría de la patología discal es en el último segmento, en la zona crítica donde la columna cambia de posición de la zona del sacro a la zona lumbar. Entonces, L5-S1 es el disco más afectado dentro de la discopatía lumbar. Después de L5-S1, el que sigue inmediatamente por arriba y después el que sigue por arriba. Entonces, la mayor parte de las lesiones las vamos a encontrar de L3 a L5, en el segmento L3 a L5. Puede haber en L2, L3, claro, en L1, L2, claro, en T2, L1, claro, pero normalmente estas ya no serían mecánicas, estas tienden a ser de tipo degenerativo o traumático, porque las fuerzas no se concentran en esa zona. Entonces, la enorme mayoría de los problemas los vamos a encontrar aquí. Si yo me encuentro un paciente, y a lo mejor no tan grande, una persona de unos 32 años, le pido una resonancia porque ya llegué a la idea de que sí la necesito y me topo con que tengo una hernia en L1, L2 y lo demás se ve más o menos sano porque además tiene 32 años, debo considerar que por supuesto que esa discopatía no es degenerativa, que puede ser, y en una zona donde tampoco es una zona de concentración de la carga, pues debo pensar que algo pasó con ese disco para que ese disco en particular se haya herniado. Entonces, esta parte también es muy importante. Entonces, discartrosis. ¿Qué va a pasar con la discartrosis? Pues como podemos ver en la primera imagen, en la de la izquierda, vamos a ver que acá arriba, en lo que apenas se alcanza a ver, el disco está blanco, está bien delimitado, tiene un espacio más o menos adecuado en todo su trayecto, y en las siguientes empezamos a ver irregularidades, y aquí se manifiesta un poquito en rojo el hueso subcondral, que se entendería que es así como una inflamación del hueso sublaminar que puede ser obviamente causa de dolor. Aunado a la gráfica esta que tenemos aquí, vamos o la representación gráfica, vamos a ver la radiografía. ¿Qué vemos en esta radiografía? Pues en esta radiografía vamos a ver que es muy evidente la pérdida de los espacios. Incluso entre lo que parece ser 4, 3, 2 y 3, prácticamente están fusionadas, ni siquiera se ve espacio vertebral. Se ven prácticamente fusionada una vértebra con otra. No hay aquí línea vertebral. Esto es muy importante también porque ¿alguien sabe cuál es el tratamiento quirúrgico de las lesiones interdiscales actual? ¿Alguien le han operado ya algún familiar o ha visto algo?
No, doctor. ¿Nadie ha visto un paciente operado de columna? ¿O algunas imágenes o un caso por ahí de algún paciente operado de columna? No, yo tampoco. Bien. Bueno, el tratamiento sí lo vamos a verlo un poquito más adelante, pero les adelanto porque lo que me interesa es la reflexión. Si yo tengo, si el disco intervertebral, si el disquito intervertebral es la unión entre hueso y hueso, ¿sí? Ya quedamos que la unidad es esta y lo veíamos en la imagen inicial. Vamos a tener movimientos para un lado y para el otro, vamos a tener movimientos de cizallamiento y demás, ¿sí? Entonces, lo que mantiene la relación entre vértebra y vértebra es el disco intervertebral. Si yo no tengo disco intervertebral o ya se rompió o está suelto y no tengo ya una unión entre hueso y hueso, ¿qué va a pasar entre estos dos huesos? Que su unión se perdió. ¿Qué va a pasar? ¿Van a estar chocando uno con otro? Van a chocar uno con otro, pero ¿qué va a pasar con su estabilidad? Pues van a estar inestables. Van a estar inestables, se va a perder la estabilidad y entonces las vértebras, si tenían que tener un borde bien definido entre una y otra, pues van a tener esta posibilidad de movimiento y este movimiento puede estar generando presión, presión, presión sobre una raíz o sobre la médula espinal. Entonces hay inestabilidad. Además, si hablamos de que las facetas articulares, estas de aquí, el movimiento, este roce va a generar dolor, ¿cómo quitaría yo este dolor? Si el roce, si el movimiento genera dolor, ¿cómo quito el dolor? Si el motivo es que se mueva, pues se tiene que fijar. Exacto, inmovilizar. Entonces, si por un lado la discartrosis genera inestabilidad y por otro lado la artrosis facetaria genera dolor, pues entonces la lógica dice que lo que debo hacer es fusionar, pegar una vértebra con otra, una lámina con otra, y de ese modo genero estabilidad y de ese modo evito movimiento facetario y por lo tanto quito el dolor. Eso es lo que se hace quirúrgicamente, que lo veremos más adelante. Pero fíjense curiosamente lo que sucedió aquí de manera natural, ¿sí? Si esto es el sacro, este es 5, este es 4, este es 3, este es 2, este es 1. Entonces es L1, L2, L3 y así sucesivamente. L2 y L3, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó con L2, L3? ¿Se fusionaron? Se fusionaron. La naturaleza las fusionó, las pegó, ¿sí? Entonces, curiosamente, el cuerpo tiende a hacer eso. Por lo tanto, no siempre es necesario el procedimiento quirúrgico si el cuerpo ya lo resolvió. Aquí sería absurdo que yo a este paciente lo operara para fusionarlo cuando ya vemos que ni siquiera existe un espacio entre vértebra y vértebra, que ya se soldaron. Es evidente que esta zona ya va a estar rígida, ya no va a tener movimiento. Si lo operara sería tal vez para quitar las láminas, porque como podemos ver en la parte posterior, aquí hay espacio foraminal, aquí hay espacio foraminal, aquí medio hay y acá pues se ve deteriorado y eso podría estar generando compresión. Entonces, desde esa perspectiva pudiera ser que yo tuviera que hacer una liberación, pero ya se pegó. Entonces, aquí en la que sigue, en la tercera imagen, vemos la escoliosis que se ha generado, vemos osteofitos aquí abajo. Fíjense el famoso pico del oro que se ve aquí invertido con el pico del oro de arriba. Esta vértebra con esta vértebra están chocando y si se fijan además están muy cerquita del ala del ilíaco. Entonces obviamente van a estar generando pellizcamiento aquí. Y este pellizcamiento de acá pueden estar generando
inflamación ligamentaria, cápsula ligamentaria, muscular, contractura muscular y por ende lumbalgia, que en este caso sería una lumbalgia mecánica por un proceso degenerativo, por una discartrosis. Ok, eso hablando de los discos. Aquí, lo otro que ya habíamos visto, ok, no son los discos se ven 2, 3. Por ejemplo, en este caso, hay espacio aquí, se ve bien. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor son precisamente las facetas. Esta faceta está rozando con esta en esta zona de aquí, o esta con esta en esta zona de aquí, o esta con esta acá, y total, que las facetas pueden estar generando inflamación. En una radiografía oblicua, como podemos ver aquí, vamos a ver la faceta superior de la vértebra inferior y la faceta inferior de la vértebra superior. Esto es un trabalenguas que me caía muy gordo en la escuela, porque te enreda, como que la faceta inferior de la vértebra superior se articula con la faceta superior de la vértebra inferior y la faceta inferior de esa vértebra se articula con la superior de la inferior. Entonces parece un trabalenguas, pero bueno, es más fácil si lo entienden así. Cada vértebra va a tener una lámina para arriba y una lámina para abajo. La de arriba se articula con la vértebra de arriba, la de abajo con la vértebra de abajo. Y punto. Y aquí podemos ver lo que es una lámina, lo que es otra lámina y obviamente su espacio articular. Se debe ver es un espacio articular. Aquí está uno, acá está el otro. En un proceso artrósico, como lo podemos ver acá, pues vean qué bonito está definido este espacio y como aquí sí hay una línea, aquí está, pero no hay un espacio como tal, ya está disminuido. Incluso este tiene un poquito más espacio que este. Entonces, esta va a ser una espondiloartrosis. ¿Por qué espondiloartrosis? Porque esta se llama discartrosis. Porque está en la zona de los discos, ¿sí? Está en la zona de los discos y por lo tanto se llama discartrosis. A esto se le llama espina. Hasta las señoras llegan a la carnicería pidiendo espinazo. Entonces a esto se le llama espina y espina es espóndilo, ¿sí? Entonces, espóndilo, artrosis, artrosis de las espinas. ¿De acuerdo? Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Esas radiografías sí son radiografías simples de columna vertebral o tienen ciertas características para pedirlas al radiólogo? Ok. Esta que estoy mostrando aquí es una radiografía oblicua. ¿Por qué oblicua? ¿Por qué no AP? Bueno, si yo te pongo esta imagen en AP, te va a estorbar los cuerpos vertebrales. Sí, sí se puede ver, sí puedes ver las artrosis, pero necesitas tener pericia. Entonces, a través de los cuerpos vertebrales, bueno, voy a poner así, vas a ver una lámina, la otra lámina y la espina. Entonces, vas a ver entonces una lámina, la otra lámina y la faceta articular superior de la vértebra inferior y luego acá la faceta articular inferior de la vértebra superior. Total, que probablemente alcances a visualizar esta línea de aquí en una radiografía bien hecha, de buena calidad. Pero, por ejemplo, de acuerdo al ángulo que tengo, esta la puedes ver muy bien y esta no la ves tan bien. Por la incidencia de la luz no se ve igual. Sabes que ahí está, pero no se ve igual. Entonces, esta es muy nítida y esta no está nítida. Ahora, acá, por ejemplo, ves esta y no ves esta. ¿Por qué? ¿Por qué ves esta y no ves esta de acá? ¿Por qué? ¿Por qué hay interposición de estructuras? ¿O el No, ángulo de...? el ángulo está Mm. oblicua. No está de frente, no está así. Está oblicua. Entonces, en una oblicua vas a ver muy bonita la vértebra, la línea articular. Y obvio no ves la otra. ¿Qué necesitas para ver la otra? Pues que sea oblicua, pero del otro lado. Pues un oblicuo al revés. Así es, ¿sí? Oblicua de un lado, oblicua del otro. Ahora, échale tantita imaginación. ¿Qué figura es esta? Un caballito, un perrito. Un perrito. ¿Qué perrito?
¿Un schnauzer? Un schnauzer, un terrier, ¿sí? El perrito Ferrioni. Entonces, esta es la famosa imagen de perrito Ferrioni, o schnauzer, o terrier, de la vértebra en una proyección oblicua, ¿sí? Ok, aquí está en físico. Van a decir, ay, doctor, pues yo no veo el perrito en la radiografía. Bueno, pues resulta que sí lo ven, nada más que no se habían fijado. Aquí está una pata, aquí está, este es el cuerpecito, aquí está la otra pata, aquí está su hocico, aquí está su ojito, aquí está la oreja y aquí está la colita. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Sí, doctor. La pata, la colita, el cuerpo, acá está la otra pata, el hocico, su ojito y las orejas paradas. ¿Sí lo ven ya? Sí, doctor. Ok. Ahora, en el perrito, y acá en la otra, aunque está artrósica, también, ya que aprendieron a verlo acá, ya se ve acá. Una pata, la otra pata, el ojo, el hocico para acá cuadrado y la oreja. ¿Qué es la oreja del perrito? Perdón, ¿qué es la oreja del perrito Ferrioni? ¿Qué es? La faceta articular de la vértebra inferior, la superior. La superior de la inferior. ¿Sí? La oreja es la faceta articular inferior de la superior de la inferior. ¿Y qué es la pata delantera del perrito? La inferior de la superior. Exacto. Entonces, la pata de un perrito pisa la oreja del otro perrito. ¿Sale? Y esa unión entre la pata del perrito con la oreja del perrito hacen la línea articular. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo distinguieron? Sí, doctor. Sí. Sí, todas. Sí, doctor. Ok, no le den el avión a sus compañeros, ¿eh? Bueno, entonces lo que vamos a ver es que la espondiloartrosis, aquí el roce de hueso con hueso, razonablemente va a generar dolor lumbar. Aquí vemos entonces en otra representación cómo las facetas están acabadas y pues evidentemente esto va a ser causa de dolor lumbar. ¿De qué tipo? Dentro de las causas. ¿De qué etiología? Osteoarticular. Y dentro de las clasificaciones, Degenerativa. O mecánico. Mecánico. Exacto, Tania, mecánico. Es mecánico, roza hueso con hueso y el roce genera dolor. Es mecánico. Entonces el tratamiento tiene que ir encaminado a corregir la mecánica. Le vas a dar una AINE, por supuesto. Le puedes dar esteroides si quieres, tal vez. Pero el punto es que tienes que modificar su mecánica. Está muy gordita, muy gordito, está muy pando, tiene mucha hiperlordosis, está muy flaco y tiene mucha hipergifosis con rectificación de la lordosis, en fin, tiene una pierna más corta que la otra y pisa chueco, son situaciones que tienes que valorar. Entonces, ahora, la espondiloartrosis, como podemos ver aquí en el otro corte, conforme la articulación se va disminuyendo, vean cómo el espacio articular se va deteriorando, vean, en este caso, el lado derecho de esta articulación, cómo está ya incluso deforme, pues razonablemente esta vértebra está bloqueada, no se mueve. Y si forzas al paciente, pues va a rechinar, va a tronar y eso puede ser causa de dolor. Por otro lado, podemos ver que aquí en esta que está más o menos bien se ve un espacio triangular. Aquí estaría la médula. Esta es una tomografía, por eso no se ve la médula. La médula la veríamos en una resonancia. Esta es una tomo, pero vemos este triángulo donde debe estar la médula y por aquí debe pasar un nervio y por aquí el otro nervio, para un lado y para el otro, raíz nerviosa. Si esta faceta articular se hace osteofítica y le aparecen osteofitos, picos del loro, ¿qué va a pasar? Pues que este espacio se va a reducir, este espacio se va a reducir o se va a fusionar, como vemos acá, ¿sí?
tenemos estos osteofitos que, por ejemplo, en este caso, fíjense cómo el osteofito creció, pero hacia afuera. ¿Ven el picotote? Rodeó la articulación, pero para atrás, por fuera. Entonces, esto puede estar generando dolor en esta musculatura, en la lumbar, y tener lumbalgias de tipo contractura muscular por una afectación articular de las facetas, no necesariamente acá. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora tengo que ver, ¿tengo un problema de discopatía o tengo un problema de espondiloartropatía? Puede ser, pero tampoco me puedo quedar ahí. ¿Qué tengo que ver? Que una u otra no estén generando un canal estrecho. ¿Por qué? Porque este canal estrecho puede estar ahorcando la médula o una raíz o varias raíces, y esto puede ser la causa no solo de mi problema lumbar, sino además de una radiculopatía que puede llegar a dejar secuelas si no la identificamos y tratamos correctamente, ¿sí? En este caso, este paciente con este canal estrecho donde la médula y las raíces ya ni siquiera caben, pues van a generar una compresión sobre las raíces al estar comprimidas no van a, su endotelio vascular pues no va a tener perfusión. Ese nervio al no tener perfusión puede sufrir de isquemia, y la isquemia llevar a necrosis, y la necrosis o la misma isquemia prolongada dejar un daño neurológico permanente, una radiculopatía permanente, una lesión de L5, de C1, que deja al paciente con el pie péndulo, o que le impide pisar de puntas, o que le impide levantar la punta talón. Cosas como estas. Entonces, es importante no quedarnos con la idea de, bueno, es que es una artropatía degenerativa. Sí, pues, pero esa artropatía degenerativa te está generando un canal estrecho y tu médula ya no cabe aquí, o te genera incluso un síndrome de caudequina o una cosa así. Bueno, ese es el 1% que puede necesitar cirugía. Aquí vemos cómo esta faceta articular está degenerada, pero fíjense cómo el nervio sale por aquí. Este es el foramen. Por aquí debería salir el nervio y llegar para acá. Fíjense cómo el otro lado se hizo un osteofito hacia adentro y prácticamente no tenemos por dónde salga el nervio. Pero no solo eso, fíjense que el triangulito por este lado podría decirse que está más o menos bien hecha la diagonal de este triángulo, pero por este otro lado, pues prácticamente no hay. La degeneración de la articulación está generando una compresión, un canal estrecho, y además está generando una compresión radicular. Este paciente que no tiene hernia, hay que operarlo, ¿sí? Entonces, ni todas las hernias se operan, ni todas las quirúrgicas tienen que ser una hernia. Este paciente, por supuesto que tengo que entrar para raspar la articulación de aquí, para quitar este pedacito de hueso o quitar la lámina completa, para que la médula se extienda para acá y respire, y la raíz nerviosa pueda seguir saliendo por ahí. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, doctor, todo bien. Y la hernia de disco lumbar. Cuando la hernia está protruyéndose, no voy a hablar de la clasificación de las discopatías, que si es central, que si es periférica, que si está extruida, protruida, en fin, el tema pueden revisarlo y si tienen dudas lo comentamos, pero lo que quiero que entiendan básicamente es que si la hernia se da hacia una zona que coincida, por ejemplo, aquí con el foramen, vamos a tener dolor por dos situaciones. Lo primero, ¿alguien se acuerda cómo está constituido el disco intervertebral? A grosso modo, ¿quién se acuerda? El anillo fibroso y el núcleo pulposo. Ok, anillo fibroso y núcleo pulposo. El núcleo pulposo tiene líquido y el fibroso, pues su nombre lo dice, ¿no? Ahora, la pulpa
¿de qué está constituida la pulpa del anillo pulposo? ¿Cómo será la consistencia del anillo pulposo? ¿A qué podría parecerse? Algo que conocemos todos. A un gel, a una gelatina, ¿sí? A un gelecito. ¿Qué es el gel o la gelatina? ¿Qué es? ¿Qué es la gelatina? Colágeno y elastina. Colágeno y elastina. O sea, son, ¿qué estructuras son? Proteínas. Proteínas. ¿Y las proteínas están hechas de? Aminoácidos. Aminoácidos. Entonces, el punto es que cuando se rompen, van a iniciar un proceso degenerativo y el propio de las proteínas. Y este proceso degenerativo va a ser un proceso químico que va a generar un proceso inflamatorio. Van a desencadenar un proceso irritativo, aunque dicen los patólogos que la irritación no existe, pues entendemos el concepto de lo que es irritación. Entonces, vamos a tener un proceso inflamatorio irritativo y este proceso irritativo inflamatorio va a generar inflamación de la raíz y puede generarnos una radiculopatía inflamatoria. Es decir, por un lado, el dolor lumbar va a ser el discal, va a ser inflamatorio, por eso incluso se pinta rojito, se entiende que está inflamado, y por el otro lado va a ser mecánico. Por un lado genera inflamación y por otro lado genera efecto de masa, efecto de tumor, y como podemos ver aquí está empujando y comprimiendo esta raíz nerviosa. Por lo tanto, el dolor va a tener dos causas, dos vías. Una, la inflamatoria y otra, la compresiva. Entonces, vamos a tener que manejar medicamentos neuromoduladores para proteger la raíz nerviosa, medicamentos que desinflamen las vainas nerviosas y ¿qué medicamentos desinflaman, por ejemplo, el perineuro? También así, a grosso modo, que ustedes sepan. ¿Qué familia? ¿Qué medicamentos desinflaman y son neuroprotectores? A ver. ¿Los antiinflamatorios en qué dos familias se dividen? Esteroideos y no esteroideos. Los esteroideos son los que desinflaman y son neuroprotectores. Esteroides y no esteroides. Los esteroides van a ser neuroprotectores y a desinflamar. Entonces, los famosos esteroides. Por lo tanto, podemos hacer una combinación de no esteroideos con esteroideos. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes le meten dexametasona a un paciente con lumbalgia, suele mejorar. ¿Por qué? Porque inhiben el proceso inflamatorio, protegen el neuro y si tiene espondiloartropatía degenerativa, por supuesto que el esteroide también le va a calmar la inflamación producida por la espondiloartropatía. Entonces, por eso los esteroides funcionan muy bien en los casos de dolor lumbar. ¿Sale? Como podemos ver, la musculatura paravertebral pues es muy vasta. Es muy vasta y mantiene una serie de relaciones. Sin embargo, ¿qué implican estas relaciones? Que los músculos están concatenados, que donde empieza uno termina el otro y donde termina el otro empieza otro y así sucesivamente. Entonces, si estamos viendo que tienen una serie de
interrelaciones unos con otros, vamos a entender que esta musculatura genera una cadena. Si se descompone una parte de la cadena, el resto de la cadena va a tener también alteraciones o repercusiones. Aquí la ventaja, olvídense de las chorrocientas etiquetas que tiene esta imagen. Piensen como tal en lo funcional de esta imagen. Si ustedes palpan o encuentran un punto de dolor y ese punto de dolor lo pueden ir siguiendo y delimitando hacia un costado o hacia abajo o hacia arriba, entonces eso puede darles más o menos la orientación de si ese músculo está en el territorio de algún, perdón, de si ese punto doloroso se extiende por el territorio o por el trayecto de algún músculo en particular. Entonces, si yo encuentro una zona de dolor lumbar aquí abajo y yo empiezo a palpar con mi pulgar, empiezo a generar presión y me voy dando cuenta que este dolor se extiende de este modo hacia acá, bueno, pues de entrada ya sé que puede ser parte del dorsal ancho o que, como podemos ver aquí abajo, puede ser alguno de los serratos. Entonces, no importa al final si es este o este. ¿Qué es lo que sí importa? ¿Qué estructura es esta? Es un músculo. Por lo tanto, yo puedo considerar que es un dolor mecánico de tipo muscular. ¿Qué tratamiento le voy a dar? A ver, ¿quién me dice? Si considero que el dolor puede ser de origen muscular, ¿qué tratamiento le daría? ¿Relajante muscular? Por supuesto, le puedo dar un buen aire, un buen analgésico. El problema es que si no le doy un relajante muscular, cuando el efecto del analgésico pasa, el paciente vuelve a tener dolor. Tengo que acompañar mi tratamiento de un relajante muscular y tal vez de fisioterapia. Calor, frío, toquecitos, ultrasonido, masajes, estiramientos, lo que ustedes gusten, pero tengo que acompañar mi tratamiento de una atención al grupo muscular que considero que está afectado. Y esa es una de las enormes fallas en el tratamiento de las lumbalgias. ¿Por qué? Porque si tienes un chico de 23 años con un antecedente de un esfuerzo porque cargó una mochila o lo que quieras y a partir de ahí tiene dolor, pues fácilmente puedes pensar que es una contractura lumbar y que a lo mejor está medio inflamadillo ahí, le metes un esteroide, le va a ayudar y además le das un relajante muscular y ese paciente en 2-3 días va a estar bien. El problema es que cuando este paciente en lugar de 23 tiene 63 y tú pides una radiografía y te encuentras una columna toda artrósica, espondiloartrosis, discartrosis, desviaciones, escoliosis, en fin, pues vas a decir, no, pues es que este cuate está bien jodido. Y entonces te vas con la idea de que tienes que tratar la espondiloartrosis cuando este paciente también tiene derecho, dentro de todo eso, a tener una simple contractura muscular. Porque con todo y su vejez y con todo y su desgaste vertebral y lo que quieras, él no se quejaba de dolor hasta el día que cargó la mochila. Entonces, pues respétale la edad y respeta que pueda tener las itis que quieran y enfócate a controlarse un poco las inflamaciones que tiene, pero fundamentalmente a resolver su problema de contractura muscular, que es lo que lo está llevando al consultorio, independientemente de que encuentres espondiloartropatía, discopatía, o canal estrecho, ¿no? Ahora sí, aquí sí vamos a parar ya. Porque quiero tardarme un poquito más en esta cuestión de los estudios y explicarles que sí, que no, porque sí, cómo pedirlos, como preguntabas hace rato. Si es tan importante pedir estudios muy específicos o los estudios básicos nos van a servir, entonces me voy a detener aquí. Terminamos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión? No, doctor, todo muy bien. Doctor,
Yo nada más ¿Sí? una pregunta. Si hay como tal maniobras específicas que nos puedan orientar a la posible etiología, como osteomuscular, radiculopatía o algo así, o eso realmente es con pues tanto una anamnesis y exploración física completa. Sí hay maniobras, pero mira, la cuestión de entrar en maniobras es, es a lo mejor sembrar ideas. ¿Por qué? Porque si tú ves el tema de hernia discal específicamente, de una hernia protruida o extruida, te van a decir que pujes, te van a decir que muevas, que gires, que hagas. Pero entonces eso focaliza tu mente en la posibilidad de un diagnóstico, que en este caso pudiera ser la discopatía, cuando en realidad tu diagnóstico puede ser, sí, en efecto, una discopatía, pero aunado a una espondiloartropatía o una contractura, a un desbalance, a otra cosa, incluso a una metástasis de un tumor de próstata, ¿no? No sé. Entonces, lo importante te diría que más allá de aprenderte las maniobras clínicas para la exploración, yo sí soy más partícipe de hacer una anamnesis general, tal vez no tan profunda, pero sí general, y de hacer una exploración física más o menos integral. Les toco la pancita, les pego un poquito a ver si hay Giordano, veo si hay datos de neurotensión como el famoso LASEC, Patrick Braggart, que son como maniobras muy clásicas, por eso creo que, por eso decía yo la otra visión, porque no se trata tanto de decirte si agarras el pie y lo extiendes y le duele, eso es dato de neurotensión, cuando a lo mejor este paciente tiene contractura disquiotibiales y lo que le duele es la curva de la rodilla porque tiene el cuádriceps crural muy tieso, ¿no? Entonces es relativo esa parte, creo que pueden ahondar cada uno de acuerdo a su interés y a sus necesidades. Podemos, más bien, si me haces una pregunta específica o si me platicas algún caso que recuerdes o alguna situación, ya te puedo decir, ah, mira, puede ser esto, puede ser aquello y orientarte. Pero me gustaría más que se queden con todo el bagaje de lo que estamos viendo y que ya en el interés de cada uno, pues vayan y busquen cualquier librito de exploración física que les pueda dar esos datos. Este librito es muy común, creo que casi todos lo conocen, es el famoso Hoppenfield, es un libro muy barato, lo encuentran viejo, no tiene ningún sentido en comprarlo nuevo, pueden comprarse uno de hace 30 años y es el mismo libro, y pues precisamente aquí van a encontrar a lo mejor partes de la exploración física como ya más específicas a la zona que quieran abarcar. Entonces, no tendría mucho caso como que meternos en situaciones. Aquí ahondan hasta, digo, pocas veces le vas a estar clavando los dedos al paciente en la musculatura, como te dice aquí, por ejemplo. Así que esto ya sería como más específico y de acuerdo a las necesidades que vayas teniendo. Así que les recomendaría más eso, que se consigan un librito de estos, que son baratos, que lo pueden tener por ahí para cualquier situación, y que la mayoría de los textos en la parte introductoria o en la parte de diagnóstico clínico van a hablar de por lo menos 2 o 3 maniobras clínicas. Sí haré tal vez el comentario con respecto a eso en el avance de esto, pero no tenía caso ahondar. Si yo te explico esto, si yo te explico esta parte de la anatomía funcional, aunque tú no te sepas ninguna maniobra, las puedes inferir. Si los músculos de la parte dorsolumbar sirven para que te endereces, son erectores, pues un movimiento de erección le pides al paciente, por ejemplo, que se eche hacia atrás con tus manos conteniendo la espalda y le pides que haga esfuerzo, pues a lo mejor vas a ver si el dolor se concentra en la zona lumbar. Si sabes que la contracción del dorsal ancho de un lado te va a generar rotación hacia un sentido y la contracción del otro te va a generar rotación inversa o que la rotación de unos va a ser cruzada con el movimiento, ese tipo de detalles que es anatomía básica, sin que tú te sepas el nombre de la maniobra, por anatomía o por anatomía funcional, tú puedes determinar perfectamente, le está doliendo un serrato, el pectoral, el dorsal ancho, el redondo mayor, los serratos, los oblicuos. Entonces, ahí ya el longitudinal de la columna
puedes determinar mejor cuál es el grupo o el músculo que puede estar doliendo, aún cuando no te sepas una maniobra clínica. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Si ustedes leen una maniobra y como que no le entendieron, entonces sí, doc, me fui a leer esto, pero la verdad no entendí cómo se hace esta maniobra. Ok, entonces ya yo les explico cómo se hace, pero no solo cómo se hace, les explico por qué esa maniobra va a despertar cierto fenómeno, que es mucho mejor a que solamente se aprendan 3 o 4 epónimos nombres de maniobras y que a la mera pues realmente ni lo sepan aplicar ni lo sepan analizar adecuadamente. Bien, pues aquí nos quedamos. Disfruten su puentecito, descansen. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Tengan Gracias, un bonito doctor. Gracias, tarde. doctor. Hasta la siguiente semana. Hasta luego.